Hola, hola amigos y hermanos de Chile y también ustedes amigos de Rincón Apologético. Sean bienvenidos a otro estudio de la Palabra de Dios. Deseamos que sea la Palabra de Dios que nos edifique, que sea Dios a través de su Espíritu Santo quien pueda traernos al conocimiento de la verdad. Recordemos algunos textos de la Escritura. Juan 5:39 nos dice la Palabra de Dios: escudriñad las Escrituras. No es leer, no es superficialmente pasar por allí, no, es escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es importante también mencionar otro texto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Allí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice las siguientes palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros debemos conocer la Escritura, escudriñarla para poder estar preparados para toda buena obra, para entre esas obras dar defensa de nuestra fe cuando fuese necesario. Y aparte, recordemos las palabras del apóstol Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. El apóstol Pedro allí nos dice algo, y yo no sé, pero cuando ustedes lo lean se darán cuenta de que Pedro le pasó que por mirar al otro no se estuvo mirando a sí mismo. Miren lo que dice Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Miren lo que dice él de Pablo, pero él no se miró a sí mismo cuando luego leamos otro texto de Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro dice que Pablo dice algunas cosas, escribe algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para perdición. Pero Pedro también escribió algunas cosas difíciles de entender. Y el texto que vamos a explicar en este momento es un texto que escribió Pedro, no Pablo. Y verán que este texto es difícil de entender y muchos lo han torcido para perdición. Pero hoy vamos, con la ayuda de Dios y la iluminación de su Espíritu Santo, vamos a ver cuál es la verdadera interpretación de este texto. Este texto lo encontramos en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, y versículos 18, 19 y 20. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este texto del apóstol Pedro es un poco difícil de entender. Muchos lo han torcido. ¿Qué dicen muchos acerca de este texto? Bueno, cuando Jesús murió, Él fue en espíritu y fue a predicar al infierno. ¿A quién le fue a predicar? A los espíritus encarcelados. Unos dicen que son a los demonios que estaban encarcelados. Otros dicen que es los espíritus de las personas que habían vivido antes, a quienes Él le fue a predicar el Evangelio, para que así todo el mundo recibiera el Evangelio, porque dicen, el Evangelio se predicó desde Cristo hacia adelante. ¿Cómo hacen los de Cristo hacia atrás? Dicen ellos. Entonces dicen, allí cuando Jesús murió, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados de todos los que vivieron hasta el momento en que Él vino. Todos esos que no habían recibido el Evangelio, porque el Evangelio va desde Jesús en adelante, todos esos espíritus que estaban en el infierno, a todos esos espíritus Jesús fue a predicarle. Esas son las dos interpretaciones más comunes acerca de este texto. Pero si nosotros tomamos esas enseñanzas, nos vamos a encontrar grandes contradicciones en la Biblia, porque la Biblia nos enseña que no existe infierno, la Biblia nos enseña que no hay almas ardiendo en el infierno, nos enseña que una vez que muere la persona ya no tiene otra oportunidad en que se le predique y
pueda ser redimida del infierno, o si puede ser, y si no se va a arrepentir, ¿para qué se le va a ir a predicar? Esto trae una serie de contradicciones. Por esa razón, debemos ver ese pasaje del apóstol Pedro, qué es lo que en verdad quiso enseñar el apóstol Pedro. Para eso vamos a ir desglosando parte a parte del texto. Comenzamos con el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hasta ahí el pasaje es claro. Padeció una sola vez. No es necesario como en la antigüedad que se hacían sacrificios todos los días. No, Él hace un solo sacrificio suficiente, de una vez y para siempre. Y asciende a los cielos. ¿Para qué? Para llevarnos a Jesús. Él prometió volver y dijo: si yo me voy, regresaré y os tomaré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a ver el significado de la primera parte. Siendo a la verdad muerto en la carne. Jesús estaba en sí, en su cuerpo, en su ser, estaban unidas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Lo divino no puede morir porque lo divino es eterno, es existente, es creador. Por lo tanto, cuando Jesús muere, lo que murió fue su naturaleza humana. Por eso dice allí, muerto en la carne. Carne significa naturaleza humana. Su naturaleza humana fue muerta. Hasta aquí no creo que tengamos tampoco ninguna objeción ni ningún problema. Ahora el problema es la siguiente frase. ¿Qué significa la siguiente frase? Pero vivificado en espíritu, dice esta versión que estoy leyendo. Vivificado en espíritu. Y está en minúsculas. ¿Qué significa eso? La palabra espíritu viene ya sea del hebreo ruach o del griego neuma. Y puede significar aire, puede significar espíritu del hombre, puede significar espíritu de Dios, puede significar aliento, según el contexto en el cual se encuentra. Ahora, nosotros debemos revisar varias versiones para ver qué significa la frase vivificado en espíritu. Entonces, miremos una versión, que es la versión K2. La versión K2, en ese último pedacito dice, pero resucitado por el ruaj. Y cuando dice resucitado por el ruaj, lo coloca en mayúsculas. Cuando lo coloca en mayúsculas, está hablando de persona, está hablando de otro ser, no está hablando del propio espíritu de la persona. Y ruaj sabemos que es espíritu. Espíritu en mayúsculas es otra persona, es el Espíritu Santo. Entonces Jesús murió en la carne, pero fue resucitado por el ruaj, como dice la versión K2, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo resucitó a Jesús. Con esto no quiero decir que el Padre no le haya resucitado y que Jesús no se haya levantado a la vida por sí mismo, porque Él se levantó a la vida por sí mismo. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Es decir, las tres personas de la deidad estuvieron involucradas en la resurrección: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el caso de Pedro, él está mencionando acá que Jesús fue levantado, fue resucitado por el Ruaj, por el Espíritu Santo. La versión Reina Valera de 1865 dice vivificado por el Espíritu en mayúscula, refiriéndose a una persona. La versión Reina Valera de 1602 purificada también coloca espíritu con mayúscula. La versión Reina Valera Gómez coloca espíritu con mayúscula. La nueva versión internacional dice, pero el espíritu, en mayúscula, hizo que volviera a la vida. La nueva versión internacional Castellán también lo traduce de esa manera. Fue resucitado por el espíritu, en mayúscula. La Vulgata, que es una versión también muy antigua, es latina, dice vivificado por el Espíritu de Dios. La nueva traducción viviente dice volvió a la vida en el Espíritu y lo coloca en mayúsculas. La Nácar Colunga, una muy buena versión también, dice volvió a la vida por el Espíritu y lo coloca en mayúscula. Entonces, esa primera parte del texto comienza hablando de Jesús, que murió en su naturaleza humana, pero que fue resucitado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es importante entender esto porque el texto comenzó hablando de Jesús, pero termina hablando del Espíritu, como el que fue la persona encargada de resucitar a Jesús.
Ahora, esto está en consonancia con otros textos de la Escritura. Por ejemplo, si vamos a ver lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de Santidad es el que resucita a Jesús de entre los muertos, otro nombre del Espíritu, y lo declara como Hijo de Dios en su resurrección. También en Romanos capítulo 8, versículo 11, Pablo repite esto, cuando está hablando de cómo obra el Espíritu en el hombre, cómo el Espíritu nos adopta, cómo el Espíritu nos hace ser hijos de Dios y que podamos clamar: Abba Padre, mi Padre. Y dice: y si el Espíritu, en mayúscula, hablando de otro ser, les digo, Espíritu en minúscula es el Espíritu del hombre, es el viento, es el aliento, pero Espíritu mayúscula es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu, mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, Pablo aquí también nos hace la promesa, Dios a través de Pablo nos da la promesa y la seguridad de que el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús y que también hoy puede morar en nosotros, si morimos, también nos puede llevar a una nueva vida. Así como Jesús fue resucitado, también se promete la resurrección del creyente. Hasta ese punto vamos en el versículo 18. Veamos ahora el versículo 19 de Primera de Pedro, capítulo 3. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿De quién terminamos hablando en el versículo 18? Del Espíritu. Comenzó hablando de Jesús. Murió en la carne, resucitado por el Espíritu. En el cual, en el Espíritu Santo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por eso le decía, es importante identificar de quién está hablando en la última parte. Está hablando del Espíritu y dice ahora que en el Espíritu Santo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es importante conocer que originalmente la Escritura no tiene versículos y no tiene comas, ni punto y coma, ni estos signos. Entonces, de quien está hablando acá es justo el que acaba de mencionarse en el versículo anterior. Está hablando del Espíritu Santo. Dice que a través del Espíritu Santo Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿cómo es que a través del Espíritu Santo Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados? Sabemos que Jesús está en un lugar, por eso Él prometió la presencia del Espíritu Santo, porque Él está en un lugar como persona, igual que el Padre está en un lugar como persona, en el cielo está su trono, pero al estar allí no puede estar presente en todas partes, sino a través de la persona del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo inspira a un profeta, allí está hablando Dios, allí está hablando Jesucristo, a través de la inspiración que el Espíritu le da al profeta. En este caso podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que nos dice que todos los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo. No quiere eso decir que Jesús entonces venía y se le metía al Espíritu, o que Jesús cuando murió se le metió a los profetas para que los profetas comenzaran a hablar, sino es la inspiración del Espíritu Santo. Pero el Espíritu, así como se llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Santidad, también se llama Espíritu de Cristo. Vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando de los profetas. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, cuando nos dice que en el Espíritu Jesús predicó a los espíritus encarcelados, está hablando de los profetas, de los patriarcas, de todos los hombres de Dios que, inspirados por el Espíritu Santo, daban un mensaje. Eso significa que Jesús estaba predicando a través de ellos. Siguiente punto, dice: y fue y predicó a los espíritus encarcelados.
¿Qué significa que le predicó a los espíritus encarcelados? ¿Serían demonios que estaban encarcelados? ¿Serían espíritus de personas que están encarcelados? Por supuesto que no es esto, porque la Escritura dice que los muertos nada saben, que no hay nada después de la muerte, sino que descansan, duermen. Por lo tanto, ¿a qué se refiere esa expresión espíritus encarcelados? Algunos dicen que no puede referirse a personas porque espíritus, repito, es ruaj o es neuma, aquí aparece en minúscula refiriéndose a personas, y por lo tanto no se refiere a personas, sino que está hablando de espíritus, de cosas inmateriales. Pero no necesariamente la palabra espíritu tiene que referirse a cosas inmateriales, sino que la palabra espíritu también, según el contexto, puede ser un sinónimo de persona. Vamos a ver algunos ejemplos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Allí el apóstol Pablo hace uso de la palabra espíritu y no se está refiriendo a algo inmaterial, sino que se está refiriendo a sí mismo. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice allí la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es otro texto para corroborar que el Espíritu de Dios es también llamado el Espíritu de Cristo. Ahora vamos a ver el texto que sí le había dicho, el de los espíritus. ¿Cuál es el significado de los espíritus encarcelados? Primera de Corintios 16, 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Leamos el versículo anterior para entenderlo. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Cuando Pablo dice reconfortaron mi espíritu y vuestro espíritu, no está hablando de algo inmaterial. No está hablando de que tenemos algo fuera de nosotros y que eso fue confortado. No, está hablando, él estaba triste y se confortó, él como persona. Cuando dice mi espíritu y vuestro espíritu, está hablando, ahora me confortó como persona, los confortó a ustedes también como persona. Así que espíritus es sinónimo también de, según el contexto, de persona. Veamos otro texto de Pablo también en Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Allí Pablo tampoco está hablando de algo inmaterial. Se está refiriendo a la persona. Es como decir, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, con sus personas. Pero utilizó el término espíritu. Tenemos otro texto, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22, para confirmar este asunto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Nuevamente, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con tu espíritu, contigo como persona. No está hablando de que sea con algo inmaterial que te pertenezca a ti, sino contigo como persona. Ahora, si ya sabemos que a través del Espíritu Santo y a través de un profeta en el pasado, el Espíritu predicó a personas, a espíritus encarcelados, a personas encarceladas, es necesario saber qué significa y qué son esas personas encarceladas. Para esto vamos a recurrir al Antiguo Testamento. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 61, versículo 1, un texto muy conocido, ya que es una profecía mesiánica de Jesús. Valga la redundancia, una profecía mesiánica. Anunciaba la obra que iba a ser el Mesías. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, ¿quiénes son espíritus encarcelados? Son personas que están cautivos, pero ¿cautivos de qué? Del pecado,
que están presos en la cárcel de la maldad, en la cárcel de la transgresión, en la cárcel porque están violando la ley de Dios, están violando los preceptos de Dios, y la consecuencia es que, como dice la Escritura, cuando te sometes a alguien para obedecerle, te convierte en esclavo, te tiene esclavizado. El pecado esclaviza, el pecado nos tiene en una cárcel, no nos deja escapar. A esos presos, esos son los espíritus encarcelados, son las personas encarceladas a quienes a través de los profetas y de los siervos de Dios el Espíritu los ha inspirado para que le den apertura de cárcel, para que se les predique y puedan salir de esa cárcel. También tenemos otro texto en Isaías que confirma esto, Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia. Esto también hablando de la obra del Mesías. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz en las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El que no está en luz, y estar en luz es estar en Dios, es estar en Jesús, que dijo yo soy la luz, es conocer la palabra de Dios que es luz. El que no conoce a Dios, el que no ha aceptado a Jesús y el que no conoce ni acepta las Escrituras está en tinieblas, está en cárcel, está en prisión. A estos es de lo que está hablando allá en Pedro, refiriéndose a los espíritus encarcelados. Y bueno, tenemos otro texto que es Lucas 4:18, donde Jesús toma esa profecía y la aplica para sí y dice: aquel día cuando habló, dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar buenas nuevas de salvación, para dar apertura de cárcel y libertad a los cautivos. Ahí con esto que he explicado el versículo 19. En el cual también, en el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, fue y le predicó a las personas que estaban encarceladas en el pecado. Ahora, ¿de qué tiempo está hablando acá? No está hablando de cuando Jesús murió, no. Está hablando del pasado, que a través de los profetas se le predicó a unas personas que estaban encarceladas en pecado. ¿Qué tiempo? Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora la Escritura nos termina de aclarar. Nos dice: a través del Espíritu Santo y de un profeta o de unos profetas, de unos predicadores, de unos pregoneros, el Espíritu le predicó a un grupo de personas para que se salvaran, pero no se salvaron, solamente se salvaron 8. ¿En qué tiempo fue? El tiempo de Noé. Por esa razón, Pedro mismo, en la carta número 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice estas palabras: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En los días de Noé, cuando Noé comenzó a predicar y a decir: el mundo se va a acabar en 120 años, las aguas destruirán todo. Allí Noé estaba siendo el pregonero, estaba siendo el profeta, con el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Él hablaba por el poder del Espíritu y les predicaba. ¿A quiénes? A las almas, a los espíritus encarcelados. ¿Encarcelados en qué? Encarcelados en las maldades. Recuerden que en los días antediluvianos la gente estaba esclava del pecado, de la maldad. ¿Cuáles eran sus pecados? Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, incluso nos dice qué pasó cuando Jehová mira la tierra. La tierra llevaba apenas 1656 años de haber sido creada, y vea la condición de la tierra y la reacción de Dios. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Era tanta la maldad que Jehová, era tanta la esclavitud del pecado, la gente estaba encerrada en cárcel de pecado y de transgresión, que Jehová se dolió de haber hecho al hombre y decidió destruir el mundo. ¿Cuáles eran algunos de sus pecados? Por supuesto serían muchos, pero algunos de los principales. En el Antiguo Testamento nos dice que había hartura de pan, pero había abundante ocio, y el ocio hacía que practicaran diversos pecados.
Entre ellos, los que encontramos en Lucas capítulo 17, que por cierto se advierte que así serán los pecados de los últimos días. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y atención acá, porque la frase se casaban y se daban en casamiento ha sido traducida así en las versiones Reina Valera, pero en el resto de versiones esa frase está hablando de homosexualidad. Se casaban en relaciones ilícitas, hombres con hombre, mujer con mujer. Eso es lo que originalmente dice el texto. De allí que este fuera uno de los pecados por los cuales también fue destruido el mundo en la antigüedad. Y será uno de los pecados que traerá la destrucción en el presente. Ese pecado en los días de Noé de homosexualidad. Bien, cuando el mundo estaba encerrado en esa maldad, en esas prisiones de maldad, Jehová encontró un pregonero. Y Cristo, en su amor por la humanidad a través del Espíritu Santo, inspiró a ese pregonero, Noé, para que les predicara y ellos pudieran arrepentirse. A eso es lo que se refiere el texto. De eso es lo que está hablando el texto de Pedro. No de todas las cosas que le dije al principio, que algunos han tergiversado para de ese modo ir al error. Está hablando de que Jesús, a través del Espíritu Santo en el pasado, fue a predicarle a personas, a través de instrumentos humanos, le predicó a personas que estaban en la cárcel del pecado. Entonces, aún nos queda algo por mirar. Un texto sin su contexto es solamente un pretexto. Así que, para ver el siguiente versículo, que es el 21, y que nos aclare de otro aspecto que también está hablando aquí el apóstol Pedro, quiero que leamos la última parte del 20. Dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero ¿cómo es esto? No fueron salvados más bien del agua, no fueron salvados más bien del diluvio. No, ellos fueron salvados por agua. Porque el agua acabó con la maldad, el agua acabó con el pecado. Y el agua entonces los salvó a ellos. Jesús es agua de vida. Ahora vea el siguiente versículo de lo que quiere hablar aquí el apóstol Pedro. Aquí no está hablando de espíritus, ni está hablando de demonios que están en infierno. Nada de eso está diciendo el texto, ya lo hemos visto. Pero aún para rematar el versículo 21, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora Pedro nos dice que así como ellos fueron salvados por el agua los salvó, es decir, en otras palabras, los 8 que se salvaron por creer y bautizarse, que es el agua del diluvio, fueron salvados. Creyeron la predicación de Noé y fueron bautizados por el agua del diluvio. Fueron salvados por el agua. Entonces, fueron salvos. El resto no creyó la predicación y no se bautizó, por lo tanto, no fueron salvos. Vean de lo que está hablando el contexto. No está hablando de que haya espíritus en un infierno, no está hablando de nada de eso. Está hablando de arrepentimiento, está hablando de bautismo. Así también dice él, ¿por qué comenzó hablando de Jesucristo? Porque está diciendo que Jesús murió y resucitó. Ese es otro ejemplo del bautismo. Él lo que está haciendo es citando 2 ejemplos del bautismo que nosotros debemos seguir. Uno, cómo por el bautismo, el creer y el bautismo de los antediluvianos, ellos fueron salvados. Y cómo por la muerte y resurrección de Jesús, que simbolizan también el bautismo, nosotros hoy somos salvados. ¿Y qué debemos hacer nosotros también? Creer y ser bautizados para salvación. No es que el bautismo, claro, él lo aclara, no es que el bautismo nos deje limpio de inmundicia. No, sino que es un símbolo que significa tener una buena conciencia hacia Dios. Por supuesto, es una obra que el Espíritu hace dentro de nosotros. El nacer de nuevo de agua y de Espíritu que le explicó Jesús a Nicodemo en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. De eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Y luego termina entonces hablando de Jesús, que fue por donde empezó. Quien habiendo subido al cielo, él murió, resucitó, dándonos ejemplo del bautismo.
y habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y termina lo que está hablando el apóstol Pedro. Eso es lo que en realidad es lo que Pedro quiso enseñarnos, pero escribió algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para perdición. Pero nosotros no somos de los que tuercen para perdición, sino de los que escudriñamos la Biblia como está escrito, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, y de ese modo podemos entender qué es lo que en verdad nos dicen las Escrituras. Ahora, a ustedes los que están allá, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, pueden realizarlo. Y para los que van a estar viendo este mensaje a través de Rincón Apologético, ya sea en YouTube o Facebook, pueden realizar también allí sus comentarios, sus preguntas en la sección correspondiente para que luego puedan también recibir la respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos que no es el hombre, no es lo que yo quiera creer o quiera interpretar, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de sí misma.